Significado de la película autor Orfeu para leer 4 minutes publicado 05.09. 2020 l'actualisado 05.09. 2020 la localisation de Los Nuevos Mutantes et una realidad alternativa tierra TRN 414. Todos los acontecimientos tienen lugar en un espacio cerrado y aislado del mundo exterior, que recuerda a un hospital psiquiátrico. Para evitar problema, 5 inusual adolescentes no humanos sont colocados aquí a la fuerza. En la tira a par 100 personajes de los cómics original de Los Nuevos Mutantes, con ligeras variación en la imaginería Mirage. Wolfsbane, Cannonball, Sunspool Magic. Por voluntad del destino se encuentra encerrado entre los muros de una institución especial, con una cúpula impénétrable en el perímetro del territorio, barrotes en las ventanas y un sistema de rastreo. El caso es que los chicos no saben controlar las habilidades con las que están dotados. Eso los hace peligroso. Y no solo para quien le rodea. Con su superpoder descontrolado pueden hacer daño a sí mismo. Otro personaje es la doctora Cecilia Reyes. Ella estudia las peculiaridades de los adolescentes para ayudarla a aprender a controlar su mutación. Cada uno de los nuevos mutantes se ha convertido en un paria en el mundo normal debido a un don especial, Mirage, Dani, et una chica fantasma. Con la ayuda del teletransport, se mueve librement por el tiempo y el espacio. Magic, Juliana, empuna la mágica espada del alma. CRE holograma, ilusión en las que se encarnan los miedo humano. Los li de la conciencia de otra persona o de la suya propia. Wolfsbane, reine, et una mujer lobo. Se transforma en una bestia fuerte y feroz solo a media, conservando la capacidad de hablar. Cannonball, Sam, genera grande cantidad de energía termoquímica en su interior. Esto le hace invulnerable y le permet de volar a velocidad increíble como una bala de canon. Mancha solar, Bobby, controla la energía del sol. En el momento en que absorbe la luz solar, se vuelve super fuerte y adquiere un inusual aspecto negro. La propia era. Reyes también es mutante, puede crear un campo de fuerza a su alrededor. Al principio parece que está completamente del lado de su pupilo, imparte clases individuales y sesión de terapia de grupo, quiere protegerlo de las consecuencias destructivas del poder que le vent dentro. Pero poco a poco resulta que Cecilia no es en absoluto una tia doctora, suave y blandita, sino la directora de la semi-prisión semiclínica. Y tiene su propio plan para los jóvenes mutantes, en el futuro se convertirán en objeto de los experimentos del profesor Xavier. Los chicos quieren salir de aquí. Pero a su alrededor empiezan a suceder acontecimientos que convierten este lugar en una auténtica casa de los horror. Los héros son asustados por monstruos con dientes y tatuajes en las manos, máscara intimidante y sin rostro aparecen de repente. Horda de monstruos alados se esconden en la oscuridad. El principal antagonista es Saga Oso Demonio, un oso gigante de ojo rojo que extrapode de las emociones negativas de la gente. Contra las criaturas demoníacas, los jóvenes mutantes utilizan activamente su inusual habilidad. Pero para escapar, los héros necesitan algo más. Es importante trabajar en equipo, y Denny y su compañero son muy diferentes. Cada uno tiene su propia historia, y con el pasado se asocia con un montón de problemas y negatividad. Danny, Daniela Moonstar, se encontró aquí tras una tragedia. La reserva india donde vivía con su padre fut destruida por un tornado. Gracias a su habilidad para teletransportarse, Mirage es la única superviviente. Juliana Rasputina. Una rubia caprichosa de carácter problemático, gambera y psicopata. No se separa de un pterodactilo morado de juguete y afirma haber matado a 18 personas. Los miedo y la malicia de la chica rusa mala se ocultan tras la grosería. Debido a esto, Danny choca con Magic. Rein Sinclair. Una chica escocesa amable y piadosa. La chica se enfrentó a la violencia del pastor que la educó. Intentó expulsar al diablo de ella. Ofendida, temerosa de librar a la bestia que le va dentro, se comporta tranquila inmensamente.
De repente se conviert en un interzamoroso paradani. Sam, Samuel Guthrie. Un chico bagito y torpe, médiocre y algo malhumorado. Hijo de un minero de Virginia. Se tortura con pensamiento de haber causado el derrumbe en el túnel donde murió su padre. Cannonball utilisa su poder para castigar Sporello. No puede deshacerse de su complejo de culpa. Bobby, Roberto da Costa. Un joven mimado de una adinrada familia brasilna. Un vago alegre con aspecto de atleta popular. No reacciona a las señal de atención de Juliana por miedo a que las emociones reciproca la perjudican. Depuis de todo, el tío bueno en el calor de los sentimientos quemó accidentalmente a su chica favorita. Los chicos sufrant drama personal, no puden suprar contradiction interna, intentant deshacerse de complejo. Y a veces les visitant diversa pesadilla del pasado. Ante el espectador no es superhéros, sino chico y chica normal y corriente, que montant liu, tiennant aventura, luchant en un lugar vacío y, tratant desesperadamente de sobrevivir. El argumento de la película est que los adolescentes no solo consiguen derrotar a los monstruos, sino también a se frente a su propio demonio. Según la idea de los creadores de la película, los superpoderes destructivos o incontrolables son una especie de análogo del crecimiento de los nouveaux mutantes. Están asociados a su trauma psicológicos infantil, a las peculiaridades de la pubertad y a los problemas de autoidentificación, inhérents a la pubertad. Admin.